¿Tu planta está raquítica y no crece? ¿La riegas y la fertilizas, pero con trabajos y muestras señales de vida? ¿Le has rogado a todos los santos para que te florezca? Si esto es así, quédate en este video porque te voy a contar todos los secretos que necesitas para poder cultivar tus amarililis. Últimamente, estas plantas han tenido un crecimiento exponencial en su popularidad gracias a sus hermosas flores y a la fácil disposición que tienen para poderse encontrar en diferentes partes del mundo. Estas plantas, a pesar de ser muy nobles y resistentes, representan para algunas personas muchos problemas en cuanto a su cuidado. Es por eso que les traigo este video para que puedan darse una idea de cómo es que pueden cultivar estas plantas y no morir en el intento. Me gustaría comenzar con uno de los puntos más importantes por los cuales tu planta no te está creciendo de manera satisfactoria, y es el riego. La cantidad de agua es muy importante para que tu planta pueda desarrollarse correctamente. En el caso en el que compramos las plantas en el vivero que son de reciente adquisición, o en el caso de que seas un principiante, bueno, en mi caso tendemos a saturar las plantas en cuanto a la cantidad de agua que les estamos brindando. Esto porque no tenemos noción de cuáles son sus cuidados principalmente y cómo es que se comporta la planta en cuanto a la cantidad de agua que nosotros le brindemos, ¿verdad? Mucho de algo no es bueno. A nosotros saturar el sustrato de la planta, esto va a favorecer que la pudrición de las raíces sea más rápida y que la planta no logre cumplir sus funciones fisiológicas, por lo que se va a ver entorpecido todo el desarrollo y el crecimiento de tu planta. ¿Cómo le podemos dar solución a este problema del exceso de riego en nuestras plantas de amarililis? A mí me gusta mucho aplicarla de dejarla sin agua. Todas las plantas son más tolerantes a la falta de agua que al exceso de riego, por lo que es recomendable que si tu planta está teniendo algunos problemas en cuanto a su crecimiento, pruebes esto de dejarla sin agua y ella misma te va a ir avisando si necesita agua o ya te estás pasando con la cantidad de riego. Ahora les van a estar apareciendo unas imágenes en pantalla de las amarililis que estoy cultivando en este momento. Las tengo acá en mi cuarto de foráneo y solamente dejándolas sin agua, que es normalmente porque se me olvida regarlas, han empezado a desarrollarse mejor que las que tenía en casa. Este tip es muy recomendable para ti. Si tienes este problema con tus amarililis, riégalas solo lo necesario. Olvídate de ellas y ellas van a crecer felices de la vida. Esto favorecido también porque tienen un órgano de reserva de nutrientes y de agua que les va a permitir sobrevivir a condiciones desfavorables, por lo cual no vas a tener ningún problema en cuanto a la cantidad de riego que le estés aplicando a tus plantas, porque ellas tienen un sistema que les va a favorecer sobrevivir a periodos en donde no tienen la cantidad de agua disponible necesaria. Así que despreocúpate que por el riego no tienes por qué volverte loco. Ahora pasemos a hablar un poco sobre el sustrato. Estas plantas realmente no son muy demandantes en cuanto a un sustrato específico porque son muy rústicas. A lo que podríamos pensar que las plantas son bastante sensibles o débiles, es otra realidad muy diferente, justo porque estas plantas son muy resistentes. Algo que he notado con estas plantas es que a pesar de que yo las he regado demasiado, a pesar de que las he dejado sin agua por largos periodos de tiempo, estas plantas han sabido cómo sobrevivir. El hecho de que al adquirirlas tengan un bulbo bastante grande va a permitir que si tu planta no tiene los parámetros necesarios o correctos para su desarrollo, pues tiene una reserva que va a poder utilizar en el caso de que la esté pasando mal. Volviendo un poco al sustrato, como les comentaba, esta planta no es muy exigente, por lo que pueden hacer experimentos en cuanto a su cultivo. Lo único que la planta va a demandar en su totalidad es que tenga un buen drenaje, justo para que no se vea afectada en caso de que haya un exceso de humedad. Ustedes prueben, pueden hacer todas sus mezclas posibles, todo lo que se les venga a la cabeza. Pueden mezclar tierra negra, arcilla, arena, peat moss, perlita, tierra de hojas, todo lo que tengan disponible va a servir siempre y cuando la planta no tenga un exceso de humedad. Como lo veíamos en el punto anterior, la principal causa de que las plantas no crezcan correctamente es por el exceso de humedad. Entonces esto es algo que tienen que tener muy en cuenta para que sus plantas no les vayan a crecer mal. Y un punto muy importante a tener en cuenta también es que la planta va a tener un desarrollo diferente o una actividad diferente dependiendo de en dónde esté establecida. Por ejemplo, en el caso del suelo, tú puedes espaciar más los riegos, puedes abonar con abono que no esté totalmente descompuesto, porque el suelo es un sistema que termina por realizar todos estos procesos sin afectar a la planta, porque es un espacio muy grande o relativamente grande, dependiendo de cómo tengan ustedes el espacio disponible, ¿no? Y
Y en el caso de maceta, al ser un contenedor que tiene más reducidas las posibilidades, por ejemplo, la tasa de evaporación es menor, el drenaje es mucho más importante porque al ser un contenedor más pequeño y normalmente lo que hacemos es poner una planta por contenedor, va a favorecer que la planta tenga mayor cantidad de humedad disponible para ella misma, por lo que no va a haber algunos otros factores que van a influir en la pérdida de humedad. Es importante que en el caso de la maceta se haga más énfasis en cuidar el tipo de sustrato que se está utilizando, de preferencia que sea uno que tenga partículas un poco más grandes para que permita que tenga buen drenaje y una buena tasa de evaporación para que la planta no se vea afectada por la cantidad de agua que pueden tener, ¿no? O que podemos agregar. Pasando a otro tema muy importante que es la iluminación, estas plantas podría pensarse que son poco tolerantes a la luz directa, pero me he dado cuenta por experiencia propia que las plantas crecen realmente mejor cuando están expuestas a sol directo. Esto porque, como les había comentado en el punto anterior, al tener una maceta pequeña, en el caso de que las tengas en maceta, van a necesitar un estímulo que permita que se fomente la pérdida de humedad, por lo que tenerlas en sol directo va a ser de gran ayuda en dado caso de que se te haya pasado la mano con el riego. Esta es la única forma en la que he logrado que mis plantas puedan desarrollarse correctamente. De hecho, ya que estamos hablando bastante del sistema de raíces, este es un sistema que en cualquier planta es indispensable, justamente porque va a fomentar o a inducir las respuestas fisiológicas que tiene la planta a todos los factores que tiene en su ambiente. Por ejemplo, sin raíces no hay absorción de nutrientes, no hay absorción de agua ni crecimiento activo, no hay síntesis de hormonas, lo cual va a favorecer que tu planta se estanque en cuanto a su crecimiento. Por lo que es necesario que tú mismo te des cuenta cómo estimular que tu planta tenga un sano sistema radical. Y aunque ya hemos pasado todos estos puntos, si tú prefieres tener a tu planta ya sea en maceta y en interior, lo único que puedes hacer es adaptar todas estas prácticas para que tu planta se pueda desarrollar correctamente. Es decir, si la vas a tener en maceta con un sustrato especial, pero la vas a tener en interior, obviamente la cantidad de riego va a ser menor justamente porque no hay corrientes de viento, no hay radiación directa que le esté tocando a tu planta, lo cual va a favorecer que tenga una tasa menor de evaporación de agua en el sustrato y en la planta. Por lo que si la vas a tener en interior y en maceta, es recomendable que la riegues lo menos posible para que tu planta pueda tantear más o menos cómo es que va a ir desarrollando. Sí se puede cultivar dentro, solo que su velocidad de crecimiento va a ser menor. En cuestión de fertilización, como lo había comentado, son plantas realmente rústicas, por lo que puedes prescindir de la aplicación de fertilizantes. Aunque si lo quieres hacer, te funcionan bastante bien las fórmulas como triple 15, triple 17, triple 20, aunque ya dependiendo si la cantidad es mayor, por ejemplo, un triple 20 vas a aplicar menos cantidad que un triple 17 o un triple 15. Esto también va a verse afectado por la respuesta que tiene tu planta ante la aplicación de fertilizantes. Si ves que tu planta está creciendo bien, es casi obvio que no va a necesitar la aplicación de fertilizantes. Pero si la ves que está un poco estancada, que no quiere crecer o que las flores las está brotando un poco pequeñas, es ahí donde puedes fertilizar. Normalmente se recomienda que la fertilización sea cada mes, cada 2 meses, aunque me gustaría recomendarte que la fertilices cada que a ti te parezca. Es decir, cada vez que sientas que tu planta lo necesita. Esto principalmente porque la aplicación de fertilizantes muchas veces es desmedida, lo que provoca que las plantas puedan verse afectadas justamente porque los fertilizantes son sales. No es recomendable que apliques muchas veces durante un mes o por ejemplo que apliques gran cantidad en un mes para que tu planta pueda desarrollarse, porque va a favorecer que el sustrato en el que está empiece a volverse blanquecino cuando se seca, y esto va a su vez a favorecer que cuando tu planta no tenga la cantidad de agua necesaria en el sustrato para que ella pueda absorberla, la sal que contienen estos fertilizantes que está concentrada en el sustrato va a traer de vuelta esa agua de tu planta y la va a resecar. Es muy común por ahí que dicen el fertilizante quemó mi planta. Realmente no es que haya quemado tu planta, simplemente que aplicaron mal el fertilizante, porque como lo vemos en la sal de cocina, esta atrae la humedad del ambiente. Entonces si no tiene otra fuente de donde tomar esa humedad, la va a tomar de las raíces de tu planta. Por eso la expresión famosa de que el fertilizante quemó la planta, pero no, solamente la deshidrató y provocó el necrosamiento de los tejidos. Solamente es eso. Si van a aplicar fertilizante, recuerden hacerlo en cantidad moderada. En cuanto crean que la planta lo necesita, apliquen un poquito. Recuerden
usen los 3 deditos si es una maceta pequeña, o si es una maceta grande, un puñito, pero tanténle, no vayan a abusar. En el caso de los fertilizantes es mejor que falte a que sobre, porque también hay un porcentaje en el que el fertilizante no es asimilable, por lo que se va a perder, ya sea por lavado o por volatilización en la atmósfera, por lo que es mejor ir aplicando de poco en poco para que tu planta pueda asimilarlo de mejor manera. Y en el caso de abonos orgánicos, puedes añadirlos durante el trasplante, o en el caso de que sea, por ejemplo, humus líquido, lo puedes ir añadiendo en los riegos, no hay ningún problema, o humus de lombriz sólido, también lo puedes ir añadiendo a medida que veas que tu maceta va perdiendo nivel de sustrato en su maceta, o si lo tienes plantado directamente en el suelo, pues ya la puedes ir agregando cuando tú lo creas necesario. Solo que en el caso del abono orgánico es necesario que en ambos casos esté bien descompuesto para que no afecte a tu planta. Pequeña pausa comercial. Si has llegado hasta esta parte del video, coméntame puros emojis verdes. Otro punto muy importante a tomar en cuenta es que esta planta es perennifolia, lo que quiere decir que tiene la capacidad de mantener las hojas durante todo el año y va a seguir nutriendo a la planta. Algo que aparece mucho en los videos y en general que se comenta que es importante para el cultivo del amarilis es que se tienen que cortar las hojas. Si bien esto ayuda un poco, realmente solo tiene validez o relevancia en el cultivo comercial, porque pues estas hojas terminan ocupando espacio, pues no es recomendable para transportarlas, ¿no? Por lo que se tienden a cortar, aunque es bastante útil cuando quieres aumentar la cantidad de capas que tiene tu amarilis, lo que va a provocar también que empiece a engordar, ¿no? Pero si no tienes disponibilidad de tiempo para estar cortando las plantas, o si tienes muchas, o simplemente le quieres dejar las hojas, no habría ningún problema si le dejas estas hojas, porque no representa ningún problema a que la planta las conserve. Salvo si vives en un clima con condiciones extremas, llámese que tiene nevadas o temperaturas muy bajas, pues algunos recomiendan que las desentierren para que estas plantas puedan pasar el periodo invernal o el letargo resguardadas para que no vayan a sufrir por las bajas temperaturas o condiciones adversas. Si recientemente has adquirido un amarilis o desenterraste tus amarilis que tenías en el jardín, es muy probable que en estas fechas, que es principios de año, empiecen a brotar, ya sea la emisión de la vara floral o el brotado de las hojas. Este es el momento ideal para plantarlas, para que empiecen su desarrollo, ya que empiezan a elevarse las temperaturas y la planta va a empezar a recibir estos estímulos ambientales, por lo cual la tasa metabólica de tu planta va a empezar a aumentar y va a empezar a requerir tanto nutrientes como agua, como iluminación, todo. Si tu planta la acabas de comprar pero es invierno y ves que no está brotando, o si tu planta te la desenterraste, la puedes guardar en una cajita con papel periódico en un lugar seco, ya que no va a deshidratarse mucho o a requerir gran cantidad de agua, por lo que puedes prescindir del riego durante el periodo de letargo de tu planta. Una duda bastante recurrente que se tiene en cuanto se adquieren o se cultivan amarilis es cómo es que las podemos reproducir. Hay muchos métodos para poder reproducir estas plantas, ya que presentan algunas facilidades en cuanto a las opciones de reproducción. Uno de los más importantes, más famosos, y pues el que la planta realiza solo, es la emisión de hijuelos, lo que va a favorecer que tu planta se multiplique por sí misma. Pero esto normalmente es más lento que otros métodos, por lo que algunas personas optan por aplicar algunas técnicas para favorecer la emisión de hijuelos. Una de ellas es dejar el plato basal, cortar la parte superior del bulbo, principalmente que ambos cortes tengan una parte del plato basal para que la parte superior del bulbo se mantenga viva y el plato basal que se queda en la tierra pueda emitir bulbos. Esto es importante tenerlo en cuenta para que a la hora de hacer el corte no se te vaya a pasar la mano y puedas favorecer que tu planta emita hijuelos sin temor a perder la parte superior o ambas partes. Otra opción sería la división de bulbo, que consiste básicamente en hacer secciones de tu bulbo con ayuda de un cuchillo para que este pueda inducir cada una de esas secciones a que sea un hijuelo nuevo. Esto lo puedes hacer ya sea con el cuchillito realizando los cortes, y además para que esas uniones no se vuelvan a pegar y tu planta pueda favorecer esta división del bulbo, se le colocan unos palitos para que justamente no se junten y puedan inducir la brotación de nuevos bulbillos. Otra opción es una variante de la división de los bulbos, ya que al cortar estas secciones de bulbos se cortan
para dividir el bulbo completamente, no como el ejemplo anterior en que se dejaba el plato basal intacto, sino en este se corta el bulbo teniendo las secciones de plato basal también cortadas. A su vez se realizan más cortes para dejar solo esos cortecitos por capas, lo que va a aumentar las posibilidades de tener más cantidad de bulbos, pero requiere mayor cuidado. Esto normalmente lo hacen las empresas para tener esa cantidad de bulbos tan grande que se requieren para satisfacer la demanda mundial pues de bulbos. Y pues del último que vamos a hablar, que me parece a mí que es uno de los mejores, es por semilla, que justamente va a promover que en caso de que tú tengas variedades diferentes, tengas esa recombinación genética de los materiales que tú estás cruzando y tengas también a su vez híbridos que tú estás produciendo. Esto pues demora más tiempo, por lo que es más práctico hacer alguno de los ejemplos anteriores que había comentado, pero realmente a mi parecer es uno de los más padres porque tienes colores nuevos, tienes texturas nuevas, patrones nuevos, etcétera, lo que va a contribuir a que tu colección de Amaryllis aumente. Hay muchos videos tutoriales de cómo reproducir estas plantas, por lo que puedes indagar aquí en YouTube para darte una idea. Como hemos comentado en puntos anteriores, esta planta realmente es bastante resistente, por lo que en cuestión de plagas y enfermedades no es muy atacada. En mi caso solo he visto que una plaga le ha atacado y es una oruguita que si acaso había una o dos en la caja en donde tengo los bulbos, simplemente la cambias de lugar y te deja de afectar, aunque puede verse atacada por algunas otras en distintas partes del mundo. Hay veces que una plaga se encuentra en un país y en otro no. Tienes alguna de ellas, puedes ayudarte de remedios caseros, puedes ayudarte del vinagre o también puedes ayudarte del uso de jabón. Por el contrario, en cuestión de enfermedades, la más común y creo que es la que la mayoría suele presentar es el hongo rojo. Este hongo, como lo habíamos visto en puntos anteriores, se puede controlar al dejar a tu planta sin agua. Esto porque al tener una humedad relativa bastante baja, este hongo no se va a poder reproducir y no va a tener problemas porque justamente este hongo favorece la pudrición de los tejidos. Para poder controlar el hongo rojo, en vez de usar fungicidas y tantos productos que normalmente recomiendan, puedes ayudarte de la cantidad de agua que le aplicas a tu planta para que no se vea afectada. Y pues ahora hablemos de algunos tips adicionales, como por ejemplo el trasplante. Este se debe de realizar cuando la planta está en periodo vegetativo o cuando está en letargo. Si está en floración, por favor evita trasplantar tu planta porque va a verse afectada por algunos estímulos. O el cambio de ubicación. Has tenido durante mucho tiempo en la sombra o en semisombra y la quieres pasar a sol directo, no la puedes pasar de tajo porque puede quemarse al no tener desarrollada la cutícula que recubre sus hojas y va a ser más sensible a la exposición de la radiación solar, por lo que la exposición de tu planta a la iluminación solar directa tiene que ser paulatina para que no sufra por ese movimiento, ¿verdad? Y en cuestión del trasplante, que no se tiene que hacer en floración, esto es para que la planta se enfoque en la floración y no vaya a abortar la flor. Algo también que se menciona mucho es que la planta necesita mayor cantidad de agua en periodo de floración. Sin embargo, también trata de mantenerla a raya. Si bien sí le vas a aumentar un poco el riego, justo cuando veas que tu planta está saturada de agua o el sustrato está húmeda aún por encima, no es necesario regar, ya que la planta tiene las reservas en el bulbo que va a permitir que la flor pues esté bien. Uno de los problemas principales que la gente tiene con estas plantas es que no les florece. Algo que se puede hacer es fomentar la inducción floral. De esto principalmente se habla en el cultivo de frutales. Esto normalmente se hace cuando tiene condiciones de crecimiento desfavorables, es decir, falta de agua o algún factor que induzca el estrés a tu planta. Lo más útil es dejarla sin agua. Esto va a activar una respuesta fisiológica en tu planta. La floración es la forma en la que las plantas tienen su reproducción sexual. Al tener un estímulo de condiciones desfavorables que la planta interpreta como que su vida corre peligro, se induce la floración, pues de esta forma se garantiza la prevalencia de la especie. Si quieres que tu planta te florezca, es útil que la dejes sin agua. Pues bueno, estos fueron algunos tips y recomendaciones que te he podido brindar en base a mi experiencia en el cultivo de la Amaryllis azucena o Hypeastrum. Si te han sido de utilidad, por favor no olvides dejarme en comentarios si tienes alguna petición en cuanto a los cuidados de alguna planta de los cuales te gustaría que te hablara. Sin nada más que decir, pues hay nos vidrios. Nos vemos en el siguiente video.